¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información y amigos, por increíble que parezca, Guanajuato es el primer estado en rechazar la extensión de tiempo de la Guardia Nacional para que ayude en materia de seguridad. Fíjense además, ¿y por qué digo aunque parezca increíble? Guanajuato es el estado más violento de México y es el primer estado, paradójicamente, el primer estado en rechazar la permanencia de la Guardia Nacional en las calles. Fíjense nada más. Al parecer, Diego Sinue se le adelantó al secretario de Gobernación, Adán Augusto, y ahorita vamos a ver esta información. Pues resulta que con 22 votos a favor y 13 en contra, los diputados de Guanajuato aprobaron el dictamen de la Comisión de Gobernación donde se rechazó la permanencia de la Guardia Nacional en las calles. ¿Por qué? Esto está un poco confuso, porque dicen con 22 votos a favor y 13 en contra. Quiere decir que pues propusieron un dictamen en donde pues estarían rechazando la permanencia de la Guardia Nacional en las calles, esto para ayudar en materia de seguridad. Pues resulta que en efecto Guanajuato fue el primer estado en rechazar la permanencia de los militares en la calle. Esto, pues, al parecer, en una sesión que se llevó en el Congreso en Guanajuato, donde, pues, se preveía que estaría Adán Augusto, pero Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato, dio la instrucción a sus diputados panistas de empezar esta sesión antes de que llegue el secretario Adán Augusto y votarla en contra. Así se sucedió esto, incluso pues llegó un grupo de manifestantes a este congreso y los manifestantes entraron a gritos para exigir a los diputados de la bancada panista votar a favor de la reforma priista para ampliar la permanencia de las fuerzas militares hasta 2028. Fíjense, estos señores, estos ciudadanos llegaron al Congreso con pancartas pidiendo que los diputados de este estado voten a favor de que la Guardia Nacional permanezca en las calles. Pero les valió gorro, les valió queso, y fíjense, se convierten en el primer estado en rechazar esto, siendo el estado más violento, siendo un estado panista, donde sus ciudadanos le piden que aprueben la permanencia de la Guardia Nacional, y esto les viene valiendo gorro. Vamos rápidamente pues a un fragmento de esta sesión en el estado de Guanajuato, donde pues incluso cada vez que hablaba un diputado panista era abuchado, era insultado y le gritaban que aprobaran esta reforma, pero ellos les valió gorro. Así de simple. Hubo diputados de Morena pues que dieron pelea, dieron pues bastante garra en la sesión, pero desgraciadamente no les alcanzó para aprobar que estén la Guardia Nacional en las calles. Los panistas con 22 votos a favor de que se rechazara y 13 en contra por parte de Morena, el PRI y del Verde. No les alcanzó, así que en Guanajuato se rechaza la permanencia de la Guardia Nacional. Fíjense nada más. Obviamente sabemos que el presidente no lo va a hacer, pero fíjense, cómo quisiera, cómo me gustaría que cuando haya algún acto de violencia en Guanajuato y soliciten la presencia o la ayuda de la Guardia Nacional, se las negaran. Obviamente sabemos que esto no va a pasar porque el presidente no dejaría a los ciudadanos de Guanajuato pues desprotegidos, pero fíjense nada más, qué poca madre de los panistas, de ellos estar gobernando Guanajuato, tener el estado más violento de México gobernado por panistas, y rechazar la reforma donde la Guardia Nacional ayudaría a la seguridad de ese estado. Fíjense nada más. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió en el Congreso en Guanajuato, donde se rechaza esto. Es el primer estado. Madrugan a el secretario de Gobernación, Adán Augusto, hacen la sesión antes de que él llegue, la rechazan, y aún con la petición y los gritos de los ciudadanos de que pues se apruebe. Vamos rápidamente a escuchar. Tiene el uso de la voz el diputado Rolando Fortino Alcántara Rojas hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Precisamente ese es el tema. ¿Cómo si permitimos el debate escuchando? Si alguien renunció a su voz, pues cada quien lo hace de manera libre. Pero es importante que hoy hablemos y respetemos
para que entendamos y entonces tengamos elementos para deliberar de manera correcta. La Constitución ya contemplaba este tema. No era un asunto de militarización a partir del 2012. De hecho, saben perfectamente que las fuerzas armadas salieron a las calles desde las décadas de los 80. Igual, Guanajuato, ya se los hemos dicho muchas veces, más por las cifras que ofrece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no es el primer lugar en número de homicidios dolosos, sino lo son claramente Zacatecas, Colima, Michoacán, Sonora, etcétera, etcétera. Ausencia de reforma de fondo solo es prorrogar el estatus de las cosas en tema de seguridad. ¿Cómo están las cosas en materia de paz y seguridad? Mal. Muy mal, claro, por supuesto. La Constitución ya contemplaba y aún así se ratifica en 2019 la posibilidad de que las Fuerzas Armadas mexicanas auxilien de manera extraordinaria en las labores de seguridad pública. El fondo de la reforma transitoria, ¿cuál es? ¿Le abona la seguridad ciudadana de las personas? No, porque no está trabando en las leyes necesarias para la debida actuación, capacitación y desarrollo de la Guardia Nacional. Entender que una cosa son las Fuerzas Armadas y otra muy distinta son la seguridad ciudadana. La facultad y responsabilidad constitucional sigue estando en las instituciones policiales, comenzando por las policías municipales. ¿Por qué el ataque y menoscabo a las policías municipales? Sin recursos, sin oportunidad de desarrollo, estigmatizando y generalizando de corrupción con un mensaje de difusión. ¿Cuál es el interés de ir generando un ambiente de estado excepción? ¿Un anuncio de un fracaso anticipado? ¿Querer usar las Fuerzas Armadas para otros fines? ¿Legalizar la violación de los derechos humanos? Ya lo decía el diputado Ernesto Prieto. ¿Por qué ocupan a las Fuerzas Armadas en el 2024? ¿Cuál es el miedo? ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Rolando. Diputada Alma Eduvige Alcaraz tiene hasta 5 minutos para su participación de rectificación de hechos. Muchísimas gracias, diputado presidente. Mientras que observamos que el gobierno federal ha hecho esfuerzos muy importantes para fortalecer, para consolidar la Guardia Nacional y ya se tiene 118,000 elementos de la Guardia Nacional. Gobiernos como el estado de Guanajuato siguen contando con una policía estatal muy débil que no ha sido capaz de solventar todos sus problemas. ¿Saben cuántos FESPES, como les dicen, tienen? 4,152 nada más. 4,152 elementos de la policía estatal. Y hay 3,000, espérenme tantito, compañeros, 3,800 militares en el estado, elementos de la Sedena, y 3,000 de la Guardia Nacional, 6,800. ¿Qué haría este estado sin los 6,800 cuando el gobierno del estado solamente pone 4,000? ¿Qué harían sin esos elementos de seguridad pública nacional? Como para que aquí vengan a decir que no los quieren. Compañeras y compañeros, cuando se le preguntó al Cabeza de Vaca cuántos elementos había por cada 1,000 habitantes y si cumplían el promedio, él empezó a sumar a la Sedena 3,800, que es de la Federación, 3,000 de la Guardia Nacional, 700 de la Fiscalía Local, 140 de la Fiscalía General de la República, 8,500 que son de los municipios y 4,152, solo 4,152 policías estatales. Y da la gran suma de 20,292. Entonces dice, estamos por arriba, pero no están por arriba por el hecho de que ellos los estén poniendo. Están por arriba de la media nacional porque es el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, quien está apoyando la inseguridad y combatiendo la inseguridad en el estado de Guanajuato. No es el gobierno del estado, no se comparan. Y aquí, compañeras y compañeros,
Para dimensionar este esfuerzo basta recordar que el momento de la extinción de la Policía Federal apenas contaba con 20,000 elementos operativos. La Guardia Nacional ya está en 118,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el país. Pero además algo bien importante, fíjense bien, el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza que hizo la Secretaría de Gobierno da cuenta que el propio gobierno reconoce que no tiene elementos. Hay un estudio que se hizo y en ese estudio se refleja claramente que los elementos policíacos no son suficientes. Lo dice el gobierno del estado, no lo dice el gobierno federal, que tampoco tienen suficiente capacitación. Y también dice ese estudio que se tardan en depurar a los elementos que no aprobaron el examen de control y confianza y que ni siquiera tienen idea de quiénes son las personas que pertenecen a estas instituciones del gobierno del estado y municipios que realizan la seguridad pública estatal y municipal. Es decir, no existe un padrón, compañeras y compañeros, no existe un padrón de los policías ni municipales ni estatales. Menos van a saber si están involucrados o no con el crimen organizado. Amigas y amigos, esta situación ha confirmado tanto, esta situación ha sido confirmada tanto por el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública como por el Secretario de Seguridad Pública Nacional durante la glosa y también por el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 levantado por el INEGI. Según esto, el de los 4,152 elementos con los que se cuenta en Guanajuato, 254 son elementos de tránsito o mandos policiales. No se cuenta con un solo policía de investigación. ¿Quién investiga los problemas, la situación de inseguridad en el estado? Nadie, porque no existe un solo policía de investigación. El 90% son preventivos, el 6.96 son de proximidad social y solamente el 2.54 son de reacción.